Te voy a decir algo que no se dice en voz alta porque incomoda. El mundo no te trata como vales, te trata como te percibes cuando nadie te está mirando. Y esa percepción no nace de lo que dices, nace de lo que toleras. No estás aquí para ser una opción conveniente, estás aquí para ser una presencia inevitable, pero para eso hay que dejar de mendigar respeto y empezar a sostenerlo en silencio. Hay personas que pasan por la vida pidiendo permiso para existir y otras que sin levantar la voz reordenan la habitación con solo entrar. La diferencia no es talento, es coherencia interna. El respeto no se negocia, no se ruega y no se explica. Se construye cuando decides dejar de traicionarte para encajar. Si hoy sientes que te tratan como algo simple, no es una condena, es una señal. Una señal de que ha llegado el momento de dejar de regalarte. El mundo no ignora quién vale, ignora quién no se elige. Y esa es una verdad dura pero liberadora. No vengo a motivarte, vengo a incomodarte, porque el día que entiendes que tu valor no se anuncia, se protege, algo cambia para siempre. La psicología humana es brutalmente honesta. Lo que siempre está disponible deja de respetarse, y lo que se sostiene con límites se vuelve imposible de reemplazar. Tal vez no necesitas hacer más, tal vez necesitas explicarte menos, retirarte un poco y sostenerte más. Hoy no te voy a enseñar a brillar, te voy a enseñar a dejar de apagarte. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que el valor personal se negocia, que se gana explicando de más, complaciendo, demostrando utilidad o pidiendo permiso para existir. Yo también creí eso. Hubo una etapa de mi vida en la que sentía que tenía que justificar mis decisiones, mis silencios, incluso mis sueños. Pensaba que si hablaba más fuerte, si hacía más cosas, si estaba siempre disponible, entonces el mundo me iba a tomar en serio. Pero la vida, que no explica, enseña, me mostró algo distinto, algo incómodo, pero profundamente liberador. El valor no se pide, se demuestra. Y no se demuestra con discursos, se demuestra con coherencia, con acciones repetidas, con la forma en la que te sostienes cuando nadie te está mirando. La psicología humana es clara, aunque a veces nos cueste aceptarlo. Respetamos lo que percibimos como sólido, no lo que se arrastra buscando validación. Cuando alguien necesita convencerte de su importancia, automáticamente pierde autoridad. En cambio, cuando una persona camina con calma, cumple su palabra, no se explica de más y no persigue atención, algo dentro de nosotros se ordena. No siempre sabemos por qué, pero lo sentimos. Esa persona no está disponible para todo ni para todos. Esa persona no compite por ser vista. Esa persona se eligió primero. Yo entendí esto cuando dejé de anunciar mis planes y empecé a ejecutarlos en silencio. Cuando dejé de explicar por qué decía que no y simplemente sostuve el no, aun cuando la voz temblaba y el cuerpo se resistía. Al principio incomoda, porque el mundo está acostumbrado a que le demos acceso ilimitado a nuestra energía, a nuestro tiempo, a nuestra paciencia. Pero después ocurre algo poderoso. Las personas empiezan a ajustar su trato, no porque alzaste la voz, sino porque tu comportamiento les enseñó cómo tratarte. Demostrar valor no es arrogancia, es responsabilidad personal. Es llegar a tiempo cuando dijiste que llegarías. Es cumplir lo que prometes incluso cuando ya no hay emoción. Es no desaparecer cuando algo se vuelve incómodo. Y también es saber retirarte cuando un lugar, una relación o una dinámica ya no honra quién eres. El cerebro humano asocia consistencia con seguridad y seguridad con valor. Por eso alguien disciplinado, aunque no sea el más brillante del salón, termina siendo respetado. Su presencia es confiable. Y la confianza es una de las monedas más caras que existen. No se compra, no se improvisa, se construye. Si hoy sientes que te ven como una opción más, no te castigues. Obsérvate con honestidad brutal. Pregúntate si estás viviendo de acuerdo con lo que dices que vales o si estás esperando que otros lo reconozcan primero. El mundo no te debe reconocimiento. El mundo responde a señales. Y la señal más fuerte es cómo te tratas tú cuando nadie te está aplaudiendo. Empieza por algo simple, aunque incómodo.
Deja de anunciar, deja de justificar, deja de perseguir atención. Enfócate en construir resultados, hábitos y límites claros. El respeto llega, siempre llega, pero nunca llega cuando se mendiga. Llega cuando se vuelve evidente, porque al final el verdadero valor no se explica, se sostiene. Durante mucho tiempo pensé que demostrar valor significaba convencer a otros de que me respetaran, que debía esforzarme más, hablar más fuerte, estar siempre disponible y explicar cada decisión. Hasta que entendí algo que cambió por completo mi forma de vivir. La forma en que te tratas enseña a otros cómo tratarte. No hay manual ni teoría que reemplace esta verdad. Cada gesto, cada silencio, cada límite que pones comunica más que 1000 palabras. Cuando toleraba faltas de respeto disfrazadas de bromas, cuando cancelaba mis planes para cumplir los de otros, cuando justificaba actitudes que me lastimaban, estaba enseñando sin querer que mi presencia era negociable, que mi tiempo no tenía valor y que podía ser reemplazado. Y lo más irónico es que lo hacía desde la intención de ser aceptado, de ser querido, de no perder compañía. Pero mientras más me acomodaba, más pequeño me volvía ante mí mismo y ante los demás. Recuerdo una etapa de mi vida en la que me creía indispensable para todos y sin embargo sentía que nadie estaba realmente conmigo. Respondía mensajes de inmediato, cargaba responsabilidades ajenas, siempre disponible. Creía que así demostraba mi valor, pero la verdad es que me estaba enseñando a mí mismo que mi energía no tenía precio, que mi presencia podía regalarse sin límite. Y eso es un error que la psicología humana confirma. Cuando algo está siempre disponible, se pierde valor. Lo que es escaso, consciente y protegido genera respeto, curiosidad y admiración. Comprender esto me obligó a aprender a decir no sin culpa, a priorizar mi tiempo, a respetar mi energía, aunque incomodara a otros, porque la incomodidad de otros nunca puede ser más importante que tu integridad. Aprendí que la coherencia en lo que haces contigo mismo se traduce automáticamente en la forma en que los demás te perciben. Si llegas tarde a tus compromisos contigo mismo, el mundo interpreta que tu palabra no tiene peso. Si permites que otros crucen tus límites, enseñas que pueden hacerlo. Pero cuando sostienes tus decisiones, cuando cumples tu palabra, cuando proteges tu energía, algo cambia. La gente ajusta su trato, aunque no lo verbalice, porque lo siente en la forma en que caminas, en la firmeza de tu mirada, en tu silencio. Es una enseñanza silenciosa que habla más que cualquier explicación. La manera en que te eliges todos los días dicta cómo otros te elegirán. Yo recuerdo claramente cuando dejé de justificar mis decisiones y empecé a sostener mis límites. Al principio dolía, al principio sentía que perdía conexiones, pero con el tiempo entendí que lo que se quedaba eran personas que realmente respetaban mi presencia y lo que se iba eran relaciones que solo existían porque yo me diluía. Esa es la lección. El mundo aprende cómo tratarte observando cómo te tratas tú y no hay forma de engañarlo. Cada acción que tomas hacia ti mismo, cada decisión de priorizar tu bienestar, cada no que das con firmeza es un mensaje que otros reciben de manera instintiva. La fuerza silenciosa de la coherencia personal transforma tu entorno más que cualquier palabra. Por eso, si hoy sientes que no te respetan, si sientes que te ven como reemplazable, revisa cómo te estás tratando. Empieza a cuidarte, a priorizarte, a sostener tus decisiones, aunque incomode. Porque en el momento en que te eliges, enseñas al mundo cómo debe elegirte a ti. Durante años creí que ser bueno significaba complacer a todos, decía que sí cuando quería decir no, cancelaba mis planes para cumplir los de otros y me esforzaba por encajar en lugares donde no me sentía auténtico. Pensaba que la complacencia era una virtud, que mientras más cediéramos, más nos querrían y respetarían. Pero la vida me enseñó que la complacencia no genera amor, respeto ni valor, genera invisibilidad. Cada vez que me acomodaba, cada vez que bajaba la cabeza para no incomodar, algo dentro de mí se debilitaba y se notaba, aunque no dijera una palabra.
La gente no solo percibe lo que haces, sino lo que toleras. Y tolerar en exceso te convierte en un contenedor de expectativas ajenas en lugar de un ser que se reconoce a sí mismo. Recuerdo momentos en los que aceptaba situaciones que me incomodaban solo para mantener la paz o evitar el rechazo. Me decía a mí mismo que era por amor, por amistad, por lealtad, pero lo que en realidad estaba haciendo era entregarme sin medida, regalando mi tiempo, energía y atención a quienes no los valoraban. Al principio no lo veía, pero con el tiempo empecé a notar un patrón. Mientras más disponible y complaciente era, menos reconocimiento recibía, menos espacio ocupaba y más me convertía en una opción reemplazable. Y eso no pasa porque los demás sean malos, pasa porque el ser humano respeta lo que percibe como sólido, coherente y difícil de obtener, y la complacencia es la forma más rápida de volverse predecible y transparente. La lección más dura que aprendí fue entender que decir que sí a todo y a todos no es humildad ni amor, es traición a uno mismo. Cuando te diluyes para encajar, para agradar o para evitar conflictos, dejas de ocupar tu propio lugar en la vida. Tu energía se fragmenta y el mundo deja de verte como alguien con presencia, alguien con valor, alguien que no se puede reemplazar. Aprendí a través de la experiencia que la visibilidad no se gana con la aprobación de otros, se gana con la coherencia interna, con la firmeza de mantener tus límites, con la capacidad de decir no sin culpa, con la determinación de priorizar tu bienestar aun cuando moleste a algunos. Recuerdo cuando empecé a decir no, cuando dejé de justificar cada decisión y empecé a sostener mis límites. Al principio sentí miedo, culpabilidad, inseguridad. Algunas personas se alejaron, otras se incomodaron. Pero con cada no que dije, con cada acción que me respetaba a mí mismo, mi presencia se volvió más fuerte, más clara, más magnética. La complacencia me había hecho invisible, pero la coherencia y el autocuidado me devolvieron mi lugar en el mundo. El respeto y el valor no se mendigan, se proyectan con actos consistentes, con disciplina, con la capacidad de no ceder ante la presión de otros. Cada vez que cedes tu energía para evitar conflictos, cada vez que justificas lo injustificable para no incomodar, tu voz se diluye, tu cuerpo se encoge y tu presencia se vuelve opcional. La invisibilidad no es casualidad, es consecuencia de la complacencia. Hoy quiero que recuerdes esto, tu existencia merece ser sentida, no negociada. Tu valor no se demuestra complaciendo, se demuestra sosteniéndote a ti mismo. La vida respeta a quien se respeta primero. Durante mucho tiempo creí que estar disponible para todos era sinónimo de generosidad, de bondad, incluso de éxito. Respondía a mensajes de inmediato, asistía a compromisos que no me llenaban, cargaba responsabilidades que no me correspondían y trataba de estar presente para todos sin medir el costo. Pensaba que sí estaba siempre, sí decía sí, sin dudar, sería valorado, querido y respetado. Pero la vida me dio una lección dura y clara. La disponibilidad ilimitada destruye el respeto. Cuando alguien percibe que siempre estás allí, que tu energía no tiene límites, que tu tiempo es inagotable, inconscientemente empieza a devaluar tu presencia. Lo que siempre está garantizado, lo que nunca tiene costo, deja de ser apreciado. Recuerdo momentos en los que me sentía agotado, confundido y hasta vacío, porque entregaba tanto de mí que ya no quedaba espacio para mí mismo. Respondía llamadas y mensajes incluso cuando mi mente necesitaba descanso, cancelaba mis planes por los de otros y me decía que era amor, amistad o compromiso. Pero mientras más entregaba sin medida, menos respeto recibía. Lo paradójico es que no era maldad de los demás. Simplemente el cerebro humano respeta lo que percibe como sólido, como difícil de obtener, como alguien que se cuida a sí mismo. Cuando alguien siempre está disponible, sin límites ni filtros, su valor se diluye frente a los ojos de quienes lo rodean. Aprendí que proteger mi tiempo y mi energía no era frialdad, era inteligencia.
Cada minuto que entregamos sin pensar es un pedazo de nuestra vida que no vuelve. El respeto empieza cuando se establecen límites claros. Recuerdo que al principio fue incómodo decir que no, apagar notificaciones, priorizarme a mí mismo. Había miedo al rechazo, a la incomodidad de otros, incluso a perder relaciones. Pero con el tiempo comprendí algo esencial. Quien solo se queda cuando estás disponible no estaba allí por tu valor, sino por conveniencia. Cuando empezamos a protegernos, cuando aprendemos a decir no sin culpa, ocurre algo poderoso. Las personas empiezan a reajustar su trato. No porque les gritemos, sino porque nuestra conducta les enseña cómo respetarnos. La disponibilidad ilimitada no solo agota la mente y el cuerpo, también fragmenta el alma. La vida no premia la entrega infinita, la normaliza. Y ahí es donde muchos se pierden pensando que su sacrificio los hace valiosos, cuando en realidad los vuelve reemplazables. Yo aprendí a través de mi propia experiencia que no se trata de ser egoísta, sino de ser responsable con uno mismo. Aprendí que cuando estableces límites claros, priorizas tu energía y eliges dónde estar y con quién, tu presencia se vuelve poderosa, magnética, innegociable. Hoy quiero que lo internalices. El respeto no se mendiga, se proyecta con coherencia y límites. No es el ruido de tu disponibilidad lo que te da valor, sino la fuerza de tu presencia cuando decides estar. Cuidar tu tiempo es cuidar tu vida, y al hacerlo, el mundo empieza a respetarte de la manera que mereces. Durante años entendí la disciplina como algo rígido, casi como un castigo que debía soportar para alcanzar metas externas. Creía que cumplir con horarios estrictos, obligaciones y promesas era pesado, incluso agotador, hasta que un día comprendí que la disciplina no me quitaba libertad, me la devolvía. Cada promesa que me hacía a mí mismo, cada compromiso pequeño que cumplía, construía algo que nadie podía quitarme, mi reputación silenciosa. No se trata de fama, de reconocimiento externo ni de aplausos momentáneos, sino de la confianza que generamos en los demás simplemente siendo coherentes con nuestras acciones, incluso cuando nadie nos observa. Recuerdo cuando empecé a entrenar mi mente y mi cuerpo en hábitos diarios aparentemente insignificantes. Levantarme a la misma hora, escribir aunque no tuviera inspiración, terminar tareas aunque estuviera cansado, cumplir con compromisos personales que nadie celebraba. Cada uno de esos actos construía una narrativa interna y externa. Yo me respetaba y esa coherencia se percibía aunque no hubiera cámaras ni aplausos. La disciplina entonces se convirtió en mi carta de presentación silenciosa. No necesitaba explicar por qué hacía lo que hacía. Mis acciones hablaban por mí. Y lo más poderoso es que la gente empieza a notar esa consistencia, no porque lo anuncie, sino porque se vuelve imposible ignorarla. He visto personas con talentos extraordinarios perder oportunidades, no por falta de capacidad, sino por falta de constancia. Y he visto otras, quizás menos brillantes, pero con hábitos firmes, avanzar más lejos simplemente porque su reputación de disciplina los hacía confiables. Llegaban a tiempo, terminaban lo que empezaban, cumplían sus promesas, incluso las más pequeñas. Esa coherencia genera respeto, admiración y autoridad silenciosa. La disciplina crea un efecto dominó. Al cuidarte y cumplirte a ti mismo, inspiras a otros a confiar en ti, a valorarte, a saber que tu palabra no es hueca. No estoy hablando de hacer grandes gestos heroicos todos los días, sino de comprometerse con lo básico y cumplirlo. Es simple, pero nada fácil. Es la diferencia entre hablar de tus intenciones y demostrarlas con hechos. Cada vez que terminas lo que empezaste, aunque nadie lo vea, fortaleces tu carácter. Cada día que eliges ser responsable con tu tiempo, tu energía y tu palabra, construyes algo que el mundo percibe, aunque sea de manera sutil. Esa reputación silenciosa, esa presencia sólida, es más poderosa que cualquier grito o demostración externa. Aprender a sostenerte, a cumplirte, a no depender de la validación ajena transforma tu vida.
Cambia cómo te ves a ti mismo y cómo te ven los demás. La disciplina no es un sacrificio, es un acto de respeto propio y de construcción de valor real. Hoy quiero que recuerdes esto. Tu palabra, tu constancia, tu compromiso diario hablan más fuerte que cualquier promesa que puedas hacer con palabras. Y esa coherencia silenciosa pero constante es la que te convierte en alguien imposible de ignorar. Durante mucho tiempo creí que para ser entendido tenía que explicar todo, justificar cada decisión, aclarar cada límite y compartir cada pensamiento. Pensaba que el mundo necesitaba mis palabras para validar mi existencia, para reconocer mi valor y que mientras más hablara, más fuerte sería mi presencia. Pero la vida me enseñó algo mucho más profundo. Cuanto más necesitas explicar, menos coherencia transmites. La coherencia no necesita palabras. Se percibe en la forma en que actúas, en la manera en que sostienes tus decisiones, en la estabilidad de tu energía y en la fidelidad que tienes contigo mismo. Recuerdo etapas de mi vida en las que cada no que decía venía acompañado de largas explicaciones. Temía que los demás no entendieran mis motivos y al justificarme perdía fuerza. No porque la otra persona no respetara mis razones, sino porque yo estaba enseñando con mi exceso de palabras que mi valor dependía de su comprensión. La psicología humana funciona de manera sencilla. Respetamos lo que es sólido, no lo que se arrastra explicándose. Cuando intentamos convencer a otros de nuestra importancia, inconscientemente cedemos nuestro poder. La coherencia, en cambio, habla sola. Cuando cumples tu palabra, sostienes tus límites y actúas sin necesidad de anunciarlo, algo dentro de los demás reconoce tu autoridad y tu presencia. He aprendido que no se trata de frialdad ni de indiferencia, sino de claridad interna. Cada vez que decides actuar desde la coherencia y no desde la urgencia de ser comprendido, envías un mensaje poderoso. No estoy aquí para justificar mi existencia. Estoy aquí para sostenerla. Por ejemplo, cuando dejé de explicar por qué no podía atender cada solicitud de ayuda, al principio hubo incomodidad. Algunos se sorprendieron, otros se molestaron. Pero con el tiempo entendieron algo sin que dijera una palabra. Mi tiempo y mi energía tienen un valor y yo decido a qué los dedico. Esa coherencia enseña respeto mucho más que cualquier explicación detallada. Menos explicación no significa desconsideración, significa integridad. Significa que tu vida, tus límites y tus decisiones se perciben de manera auténtica y natural. He visto a personas con menos palabras generar más respeto y admiración simplemente porque sus acciones coinciden con su discurso interno. Su coherencia crea un magnetismo silencioso. La gente siente que allí hay algo sólido, alguien que no se diluye, alguien que no necesita validación externa. Esa consistencia se refleja en cómo caminas, cómo hablas, cómo miras, cómo gestionas tu tiempo y tus relaciones. El exceso de palabras puede desgastarte, dispersarte y fragmentar tu energía. La coherencia, en cambio, te centra, te fortalece y te vuelve magnético. Cada sí que sostienes, cada no que respetas, cada promesa cumplida sin necesidad de explicaciones refuerza tu reputación silenciosa. Al final la fuerza no grita, se sostiene. Tu valor no se justifica, se demuestra. La próxima vez que sientas el impulso de aclarar demasiado, respira y pregúntate, ¿esto nace de mi convicción o de mi miedo a no ser comprendido? Porque la verdadera autoridad se construye con coherencia, no con palabras. Durante años viví pensando que mis palabras eran la llave que abría puertas, que cada explicación, cada discurso, cada intento de convencer a los demás definía quién era. Creía que si hablaba lo suficiente, si justificaba mis decisiones, si explicaba mis límites, entonces me tomarían en serio. Pero la vida me mostró algo mucho más profundo. Antes de que abras la boca, antes de que digas una sola palabra, tu cuerpo ya está comunicando tu historia. Tu postura, tu mirada, tu respiración y la forma en que ocupas el espacio hablan mucho más que cualquier argumento que puedas dar. Recuerdo épocas en las que
Aunque mi discurso era firme, mi postura era encogida, mis hombros caídos y mi mirada esquiva. Intentaba proyectar seguridad con palabras, pero mi cuerpo decía todo lo contrario. Y la psicología humana es clara. Sentimos antes de entender. La gente percibe primero, analiza después. Un gesto, un ademán, una manera de caminar puede transmitir seguridad, autoridad, respeto o todo lo contrario, duda, miedo y sumisión. Aprender a escuchar a tu propio cuerpo y alinearlo con lo que dices es la base para ser percibido como alguien sólido, alguien que no necesita explicaciones para existir. La transformación no es superficial, no se trata de fingir, sino de construir desde adentro. Cuando empecé a cuidar mi postura, a caminar con intención, a mirar a los ojos sin necesidad de impresionar, algo curioso ocurrió. Mi presencia empezó a generar respeto sin que dijera nada. No era arrogancia, no era teatro, era coherencia. Mi energía, mi lenguaje corporal estaba respaldando lo que ya sentía internamente. La disciplina de sostenerme en mi integridad, de cumplir lo que prometía y de respetar mis límites se reflejaba en cada movimiento. Y esa coherencia silenciosa habla más alto que 1000 palabras. Cada vez que estoy en una sala, en un escenario o en una reunión, noto que la gente primero percibe la energía antes de escuchar mi voz, antes de aplaudir mis ideas. Evalúa mi presencia. Esa energía se construye con hábitos internos. ¿Cómo gestionas tu tiempo? ¿Cómo cumples tus promesas? ¿Cómo respetas tu palabra y tu espacio? Tu cuerpo refleja todo eso. Cuando alguien se mantiene alineado consigo mismo, incluso sin decir nada, transmite autoridad y magnetismo. Lo he comprobado en mi vida al dejar de justificar mis silencios y decisiones. Al principio incomodaba, luego se convirtió en respeto. Por eso, cuidar tu postura no es vanidad. Mirar al frente no es desafío. Hablar con claridad no es imposición. Todo es reflejo de respeto propio. Tu cuerpo no miente. Si caminas encogido, si tu mirada evita contacto, si tus gestos son inseguros, incluso las palabras más firmes se diluyen. Pero cuando te sostienes, cuando tus acciones y tu energía son coherentes, tu valor se percibe antes de que digas una sola palabra. Y ahí radica la diferencia entre ser notado y ser inolvidable. Tu presencia empieza a hablar por ti. Durante mucho tiempo creí que necesitar a los demás era un signo de humanidad, de amor, incluso de humildad. Pensaba que mostrar dependencia me acercaba a las personas, que necesitarlas me hacía más cercano, más querido, más importante. Me equivoqué. La vida me enseñó a golpes y con momentos de incomodidad profunda que la necesidad no genera respeto, genera reemplazo. Cada vez que dependemos de la aprobación, de la atención, del afecto, del reconocimiento de alguien, estamos entregando nuestro centro y cuando eso sucede dejamos de ser irreemplazables. Recuerdo etapas de mi vida en las que necesitaba que alguien me validara constantemente. Tenía miedo de decir que no, de establecer límites, de caminar solo cuando era necesario. Me decía que si mostraba fuerza, si sostenía mi independencia, podía perder conexiones, amistades o incluso oportunidades. Entonces me acomodaba, justificaba, explicaba, ofrecía más de lo que debía con la ilusión de mantener cerca a quienes en realidad solo estaban interesados en mi disponibilidad. Y mientras más me necesitaban, más vulnerable me sentía y más fácil era que me reemplazaran. El mundo no respeta lo que siempre está garantizado. La psicología humana funciona con patrones simples pero poderosos. Valoramos lo que requiere intención, lo que no se obtiene sin esfuerzo. Cuando alguien está disponible sin límites, sin condiciones, sin decir hasta aquí, inconscientemente se vuelve prescindible, no porque su valor disminuya, sino porque su presencia se da por sentada. Yo aprendí esto cuando empecé a decir no sin culpa. Cuando dejé de buscar aprobación, cuando decidí que mi tiempo, mi energía y mi atención tenían un costo y que ese costo no era negociable. Al principio dolió porque algunas personas se alejaron, pero luego entendí que quienes permanecieron eran los que realmente respetaban mi valor y mi independencia. Necesidad no es amor, necesidad es vaciamiento.
Es regalar tu centro y permitir que otros manejen tu identidad emocional. Durante años toleré relaciones que me drenaban, trabajos que no me honraban y amistades que solo aparecían cuando les convenía. Creía que adaptarme, dar más, estar siempre presente era la prueba de que importaba, pero en realidad cada acto de necesidad enseñaba al mundo cómo tratarme como reemplazable, como prescindible. Cambiar esto implicó primero mirar hacia adentro, reconocer mi dependencia y asumir la responsabilidad de sostenerme. Aprendí a generar mis propias fuentes de validación, a fortalecer mi identidad, a construir mi vida de manera que mi paz no dependiera del aplauso, del afecto ni de la atención de nadie. La independencia emocional no es frialdad, es solidez. Es compartir sin depender, amar sin desaparecer, trabajar sin mendigar reconocimiento. Cuando dejas de necesitar, te vuelves magnético no porque juegues a la ausencia, sino porque ya estás completo. Tu valor se sostiene por sí mismo y lo que antes se diluía en la búsqueda de aprobación, ahora se percibe como un lujo. Alguien que no se entrega a la necesidad, sino al respeto propio. Aprender que la necesidad te hace reemplazable fue doloroso, pero liberador. Hoy puedo decir con claridad que nadie te reemplaza si tú no te reemplazas primero. Y esa verdad, aunque incómoda, es la que transforma tu vida y la manera en que el mundo te percibe. Crecer nunca fue fácil para mí y estoy seguro de que para ti tampoco lo será. Muchas veces confundimos crecimiento con acumulación. Sumar personas, sumar oportunidades, sumar aplausos, sumar reconocimiento. Pero la vida me enseñó que crecer de verdad significa soltar. Soltar relaciones que ya no vibran con tu esencia. Soltar hábitos que te limitan. Soltar creencias que te atan a versiones antiguas de ti mismo. Cada etapa de crecimiento que experimenté vino acompañada de pérdidas. Y al principio duele. Duele aceptar que lo que antes era importante ahora pesa, que lo que antes sostenía tu identidad ya no te sostiene. Aprender a soltar fue aprender a elegir mi evolución por encima de la comodidad. Recuerdo una época en la que me aferraba a amistades que no me aportaban nada más que expectativas y cargas emocionales. Tenía miedo de decir adiós, miedo de quedarme solo, miedo de perder la sensación de pertenencia. Me decía a mí mismo que estaba mostrando lealtad, que era humilde, que estaba construyendo vínculos sólidos, pero la verdad es que solo me estaba frenando. Me estaba negando la posibilidad de evolucionar y vivir la vida que realmente merecía. El crecimiento me enseñó que soltar no es abandonar, no es castigo, no es frialdad. Soltar es honrar tu proceso, tu transformación y tu nueva frecuencia. Soltar también significa desprenderse de versiones de uno mismo que ya no sirven. Yo pasé años justificando mis miedos, mis errores y mis dudas. Creía que necesitaba explicarlos, que debía demostrar por qué había actuado de cierta manera, que debía mantenerme en un rol que ya no encajaba con quien estaba llegando a ser. Pero la vida me enseñó que la coherencia interna se construye soltando lo que ya no resuena. Cuando dejé de cargar con mi pasado como excusa y empecé a vivir en el presente con decisiones alineadas, sentí una libertad que no se puede describir con palabras. Sentí que mi energía empezaba a fluir hacia lo que realmente importaba. Aprender a soltar también significa aceptar la incomodidad que viene con el crecimiento. Cuando cambias, no todos pueden seguirte. Algunas personas no entienden tus límites, tu necesidad de enfocarte en tu evolución, tu decisión de priorizar tu paz sobre la aprobación ajena. Y está bien. Soltar no significa dejar de amar o de valorar, significa reconocer que no todos los vínculos están diseñados para acompañarte en tu nueva etapa. Algunos fueron necesarios para el pasado y aferrarse a ellos solo retrasa tu destino. En mi vida, soltar relaciones, proyectos y hábitos fue doloroso al principio, pero cada decisión de liberarme me acercó más a la persona que estoy destinado a ser. Crecer implica soltar.
porque el espacio que dejas vacío al dejar ir lo que no te sirve se convierte en espacio para lo que realmente importa. Se trata de abrirte oportunidades, personas y experiencias que vibran con tu nueva frecuencia. Cada vez que suelto me vuelvo más completo, más coherente, más magnético. El crecimiento no pide permiso, no espera aprobación y mucho menos se adapta al miedo de otros. Crecer exige valentía y la valentía se manifiesta cuando te atreves a soltar sin arrepentimientos. Soltar no es pérdida, es inversión en ti. Y la inversión más valiosa que puedes hacer es en tu evolución. Durante mucho tiempo pensé que la grandeza se medía por lo que se veía, por los aplausos, los likes, los comentarios, los titulares. Creía que para que alguien me valorara debía hacer ruido, demostrar cada logro, contar cada paso, mostrar que estaba avanzando. Pero la vida me enseñó algo que cambió mi manera de ver todo. El verdadero lujo no está en el ruido, está en la coherencia. El lujo es ser consistente, sólido, íntegro, incluso cuando nadie te está observando. Porque lo que permanece, lo que se sostiene, lo que se construye sin necesidad de aplauso, eso es lo que realmente deja huella. Recuerdo mis primeros años intentando demostrar mi valor, explicando cada decisión, justificando mis límites, anunciando planes y logros. Pensaba que si alguien no veía mi esfuerzo, no me valoraría. Y así, día tras día, me perdía en la necesidad de aprobación, en la urgencia de ser reconocido, en la ansiedad de mostrar, hasta que entendí que mientras más ruido hacía, más diluía mi esencia. Mis acciones se volvían menos poderosas porque estaban cargadas de expectativa externa. Aprendí que la fuerza no grita, la fuerza se sostiene, que el impacto no depende de quién te ve, sino de quién eres cuando nadie está mirando. El lujo es silencioso porque entiende que la percepción de valor no se impone, se construye. Es la coherencia la que genera respeto, la que hace que otros ajusten su manera de tratarte sin que lo pidas. Cada vez que cumples tu palabra, llegas a tiempo, respetas tus límites, actúas con disciplina, aunque nadie esté aplaudiendo, estás demostrando que tu presencia no es negociable. Esa coherencia transmite autoridad, magnetismo y confianza mucho más que cualquier gesto ruidoso. Por eso he aprendido que quienes hacen ruido constante suelen depender de la validación externa, mientras que quienes viven en coherencia interna, aunque hablen poco, se vuelven imposibles de ignorar. En mi vida entendí esto cuando dejé de anunciar mis proyectos y simplemente los ejecuté, dejé de explicar por qué decía no y simplemente los sostenía. Al principio incomodaba, porque el mundo está acostumbrado a que todos estén disponibles, a que todo se justifique, a que todo se explique. Pero pronto noté un cambio. La gente empezó a respetar mis decisiones no porque yo hablara más fuerte, sino porque mis acciones enseñaban cómo debía ser tratado. La coherencia, silenciosa y constante, se volvió mi carta de presentación más poderosa. El lujo también es elección. Elegir cómo y dónde poner tu energía, decidir qué merece tu atención y qué no, marcar límites sin culpa. No se trata de ser inaccesible, sino de ser intencional. Cada decisión, cada acción, cada límite comunica tu valor más que 1000 palabras. Y esa coherencia interior se refleja en tu postura, en tu mirada, en tu manera de relacionarte. La gente lo percibe instintivamente, reconoce la solidez y se siente atraída por ella. El verdadero lujo no se mide por lo que muestras, se mide por lo que eres capaz de sostener. No depende de la aprobación externa, sino de la fidelidad a tu esencia. Mientras más coherente eres, más difícil es reemplazarte, más imposible de ignorar. El ruido es pasajero, la coherencia es eterna. Y esa coherencia silenciosa y firme es el verdadero lujo que nadie puede arrebatarte. Y ahora quiero que realmente escuches esto. Todo lo que has aprendido hasta ahora no sirve de nada si no lo aplicas en tu vida diaria. La coherencia no se construye con palabras bonitas, ni con promesas que se rompen al primer obstáculo, ni con gestos que solo existen cuando alguien observa. La coherencia se vive, se respira y se demuestra en cada decisión que tomas, incluso cuando nadie te está mirando.
Cada vez que cumples tu palabra contigo mismo, cada vez que respetas tu tiempo, tu energía y tus límites, estás construyendo un lujo que no depende de nadie más. El mundo no premia al que grita más, ni al que presume más, ni al que hace más ruido. El mundo responde al que se sostiene, al que mantiene su norte aunque todo a su alrededor se mueva, al que no se diluye para agradar o ser aceptado. Cada vez que eliges mantener tu coherencia, estás enviando un mensaje silencioso pero poderoso. Tu valor no se pide, se demuestra. Y créeme, el impacto de esa demostración es mucho más profundo que cualquier aplauso superficial. He visto personas con talento desaparecer porque necesitaban aprobación y otras aparentemente menos brillantes elevarse porque tenían disciplina, coherencia y límites claros. No es magia, no es suerte, es trabajo silencioso, es constancia, es respeto propio. Cuando aprendes a cuidar tu energía, cuando dejas de regalar tu tiempo indiscriminadamente, cuando sostienes tus promesas y tus decisiones, la percepción de los demás cambia automáticamente. Empiezas a ser visto no como una opción más, sino como un lujo, algo valioso, algo que no se reemplaza, algo que se honra. Y recuerda, nadie puede enseñarte tu valor si tú no lo reconoces primero. Nadie puede respetarte si tú no te respetas. Nadie puede honrar tu tiempo si tú no lo cuidas. La coherencia se vuelve tu voz más fuerte, tu carta de presentación más elegante, tu forma de existir más poderosa. Así que hoy decide empezar a sostenerte, a construir tu valor en silencio, a caminar con firmeza, a vivir con coherencia, porque el verdadero lujo no se grita, se vive. Y cuando lo haces, el mundo no tiene más opción que notarlo. Este es tu momento, sé coherente, sé firme, sé un lujo imposible de ignorar.